a hablar un poco de inteligencia artificial en la educación. ¿Y quién mejor que nuestro experto Ariel Medina, especialista en robótica de EduPan, que nos habla de este tema? La inteligencia artificial en la educación es básica y yo creo que es parte integral, pues, de muchos planes de estudio en la actualidad. Correcto. Bueno, buenos días primeramente. Hola. Vamos a traer a colación un tema bastante interesante, como bien lo mencionas, es un tema básico ya. Realmente hace pocos años la inteligencia artificial era un mito, y ahora sí, los la celulares... inteligencia artificial era el diccionario y vaya para su casa a estudiar. Entonces ahora tenemos inteligencia artificial en los celulares, en las televisiones, próximamente en los electrodomésticos. Entonces realmente, ¿qué tiene que aportar eso para la educación? Lo que venimos a hablar hoy. Muchísimas cosas. Exactamente. En primer lugar hay que entender cuál es el concepto de inteligencia artificial. En la educación, ¿cómo se aplica este concepto? Más bien va orientado a ayudar al docente y ayudar al estudiante en la formación. Parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje es la retroalimentación que tú le dejas a tu estudiante. Generalmente, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la retroalimentación que recibe un estudiante? Una nota, sacaste A, sacaste B, pero eso no te dice mucho. Porque no te dice si aprendiste o no aprendiste. Eso no te dice en qué puedes mejorar, eso no te dice cómo podrías prepararte mejor. Lo más que puedes recibir actualmente en educación es que te pongan una carita al lado del 5 o que te pongan una A más o una B más. Pero realmente es muy importante en educación actual que el estudiante sienta una retroalimentación y que sienta que es especial para él. Siento que, por ejemplo, los estudiantes de hoy en día tienen muchísimas inquietudes, muchísima más curiosidad. Es una generación que tiene muchas preguntas y que, por ejemplo, muchos de sus profesores que son de otra generación necesitan estar actualizados para poder saciar esa sed de conocimiento que tienen los estudiantes hoy por hoy, porque si no se te aburren. Exacto, y entonces la inteligencia artificial aquí viene a aligerar la carga al docente para que no se preocupe para darle esa retroalimentación, sino que tenga un software o una plataforma que le dé esa retroalimentación. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a estudiar idiomas o estás practicando el idioma inglés, nunca falta el compañero de clase, ay, eso no se dice así, mal la pronunciación, tal cosa, y te hacen el bullying típico. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Acongojado o te da pena? Ya no quieres estudiar, no Exactamente. Quieres hablarlo. Entonces, este tipo de aplicaciones, la inteligencia artificial lo que busca es darte una mejor retroalimentación de cómo puedas mejorar. ¿Eso a qué ayuda? A que tú aprendas mucho más fácil, puedas aprender desde tu casa y siempre tengas un tutor pendiente de ti. Claro, supongamos que sacamos el celular, tú pronuncias los ejercicios que el profesor haya puesto o realizas tus propias tareas y tienes una evaluación inmediata con comentarios de cómo puedes mejorar o con lecturas sugeridas, por ejemplo. Eso es maravilloso. Me gustaría añadir, sin darle la contra, porque en realidad creo que es una ventaja muy grande para el sistema educativo tener pues inteligencia artificial. Como tú lo dices, puedes tener un feedback en casa. Nunca va a reemplazar, ojo, lo que es la mano de obra humana. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial debe ser guiada también en clase, ¿no? Necesitas profesores que faciliten esto, porque siempre van a haber preguntas, siempre van a necesitar guía y hay ciertas cosas pues que, como te digo, no reemplaza la mano de obra humana. Pregunto, ¿cómo se manejaría esto con los estudiantes? Porque, por ejemplo, para aprender otros idiomas, hay mucha gente que ha dejado los centros de cursos y empieza a utilizar apps en el teléfono. Hay uno muy famoso que no recuerdo el nombre, tampoco le haré propaganda. Lo siento. Pero la gente lo está usando mucho y aparentemente es muy efectivo. Claro. ¿Cuál sería, tú me dices, por ejemplo, la manera correcta de utilizar esto en casa? ¿Se puede realmente, mediante inteligencia artificial, cubrir todas las necesidades y las preguntas que tiene un estudiante sobre el lenguaje? Claro, y es una muy buena pregunta y creo que la respuesta que voy a dar abarca no solamente para la educación, sino para cualquier campo que apliquemos la inteligencia artificial. Con las máquinas todo se hace más rápido, más fácil y más efectivo. ¿Cómo nosotros podemos, como seres humanos, aportar un valor? Ese es el tema. Porque realmente la evaluación se puede hacer inmediato. Si tú eres un docente que únicamente tenía una llave que se decía y tú tienes y tú vas poniendo ganchito y ganchito y ganchito y tú no le aportas nada al estudiante, no te diferencias de una máquina. Claro, no. Entonces, para un estudiante, él dice, bueno, yo puedo aprender desde Duolingo. Pero vamos, esto es bueno, disculpa Erika, esto es bueno para el tema preparación, sin embargo, evaluación, obviamente, tiene que estar el profesor, la profesora, que es la mano de obra humana, que te va a decir si lo has hecho bien o mal. Es muy bueno para la preparación. Sí y no. Porque la máquina lo puede hacer. Porque la máquina lo puede hacer, pero la máquina quien le enseña a evaluar es el docente. Exacto. O sea, la máquina sola de Exacto. O sea, una inteligencia artificial está en la capacidad de aprender lo que ustedes le pongan delante. Claro. Exactamente. Que sí, no es que y luego lo que hace ella es utilizar los conocimientos que tú como humano le diste para tomar las decisiones. Esto me da miedo. En los tiempos de antes, casualmente estamos hablando de este tema en la radio, pues yo no sé si ustedes recuerdan o les tocó a ustedes pues abrir un sapo. No, yo no lo hice, no fui ese día, gracias a Dios. Ajá. En laboratorio. Eso ya no se hace porque precisamente ahora, bueno, muchos colegios modernos ya eso no se hace. Primero dizque en contra de la maltrato animal y todas estas cosas, pero aparte pues la tecnología ha ayudado
a que sea menos invasivo el conocimiento, porque a mí eso me parece súper invasivo, y esto de manera más explícita a través de la tecnología o la inteligencia artificial, pues aprender este tipo de cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las universidades con médicos y todas estas cosas que están formándose, pues a nivel de a través Pueden de la aprender inteligencia con artificial esto. pueden aprender tal cual como si estuvieras realizando en vivo o Claro. con un ser Claro, humano porque tienen de verdad. simuladores Claro, también. aquí es donde convergen todas las tecnologías que hemos traído en otros veces que he venido por acá, donde la simulación empieza a ser importante Sí, porque es por menos supuesto. invasiva, es Es menos súper invasivo, costosa. o sea, a mí para eso del sapo era horrible. Exacto, ahora O te sea, pones unas gafas, tomas horrible. Yo no unos hubiese ido, aparatitos y Yo no fui. lo Y lo haces por tu haces. propia cuenta, claro. Ariel, te quería preguntar, ¿ya tenemos algún aula de tu conocimiento en Panamá que esté trabajando con inteligencia artificial? Eso sí, nosotros lo estamos implementando, todavía son pilotos porque estamos, ¿En digamos, colegios públicos o tropicalizando. privados? Estamos tratando que sea siempre públicos. Ok. Públicos porque realmente representa un mayor reto para nosotros. Claro. Claro que Sí. sí. Sí, A mí ¿cómo no? me preocupa, o sea, yo siento que nuestra educación en Panamá en general pues es muy básica en ciertos aspectos y que no nos hemos atrevido o no sé por qué, porque es difícil pues, más no imposible, pues modernizarnos e ir hacia estas cosas que van avanzando y que en la vida real Claro. pues tú tienes que preparar a las presentes y futuras generaciones porque si le vas solamente lo básico, cosas que ya no se utilizan Claro. en el mercado realmente cuando ya vas a trabajar pues te quedas. Y no- Entonces, y yo no- siento y no que es nos un- estamos quedando Y no es un en tema, estos aspectos. y no es un tema solamente en Panamá, es un tema regional. Hace poco escuchaba yo en un foro de educación Sí. y decían, no estamos viviendo un cambio de época. Total. No estamos dando una época de cambio, Eso es. estamos viviendo un cambio época. Eso es. Entonces, Fundamental. Yo tenemos voy- a los millennials que tienen un montón de información, un montón de inquietudes, un montón de tecnología Claro. y tenemos a profesores que en ocasiones no saben utilizar la Así computadora. es, eso es Porque no muy les importante. gusta. Exacto. Entonces representa un cambio más Es allá un de... reto bien grande como representa país. un reto más allá de entregar laptops, entregar computadoras o correcto. cualquier cosa, Exactamente. es cambiar la cultura. Claro, pero Cuando permíteme... todavía tenemos escuelas rancho, ¿cómo pretenden Claro, llevar? claro que sí. Exactamente. Eso es una buena, pregunta. pregunta. Realmente hay soluciones, disculpa Marcela, hay soluciones para ello. Ya estamos en la capacidad, muchas empresas, de entregar hasta en contenedores aulas completamente equipadas. Qué bueno, ¿eh? Total. Realmente, Ojalá se pueda realmente el hacer tema de todo infraestructura es un tema importante, pero realmente debemos preocuparnos o todos los esfuerzos deben ir contenido. orientados hacia el contenido y los docentes. Porque si la tecnología está, pero el docente no sabe utilizarlo No en el sirve de nada. no Claro. sirve de nada, Hay se va a un- hay llenar un de hueco. polvo y nunca se va a sacar de provecho. Importante todo lo que hemos mencionado, pero les voy a decir que les ha faltado mencionar la base de la educación, los papás en casa. Yo conozco un montón de gente que se graduaron en colegios públicos, por ejemplo, que no tuvieron tantos recursos, digamos, como otras personas que tenían todos los recursos y han dado más la talla a nivel profesional que estos que estuvieron en los mejores colegios. Porque papá, tuviste una mamá y un papá que se preocupó por ponerte a leer un libro, por ponerte a hacer tus deberes y pedirte un poco más. El sistema educativo no solamente está constituido por el sistema, los profesores, la tecnología, no. Es algo integral. Dejamos este trabajo para los de la Claro. calle y tenemos un montón de madres y padres sentados en la casa sin hacer nada. Y ese comentario de pero- verdad que lo necesitaba No, hacer. pero también tenemos, Marcela, No sé, Erika, tenemos un montón de papás que gente aportan y se preocupan. trabajando duramente. Pero también y te que lo digo- llegan a las 10 de la noche a tu casa porque Sí, nuestro sistema, yo y esto estoy de será otro acuerdo. tema, Ya, sí, y claro. llegan Estoy de acuerdo. cansados y no hay ser humano, de verdad, Claro. que pueda, ¿sabes?, estar al día 100% como debería ser, Y si- como el tiempo de antes, porque los tiempos han cambiado. Han cambiado, sí. Pero si la metodología y los profesores y los papás y todo Van de la mano. van de la mano, Claro sería que sí. mucho más fácil en todos los Claro que aspectos. sí. Y es ahí Van de la donde, mano. donde si tenemos asistentes nosotros para todos. Nuestro celular ya nos dice a qué hora tenemos la próxima reunión, las alarmas y demás. Les dejo el siguiente mensaje. Dejemos que esos asistentes inteligentes, nuestros celulares, nos aligeren un poco la carga. Y ese es el objetivo de traer la inteligencia artificial de manera activa Claro que a sí. los procesos de enseñanza. Claro, que aligere la carga, más no darle la carga Exacto. al teléfono, de que puse la agenda y es que se me olvidó porque dependo del teléfono. Y eso pasa mucho ahora con las plataformas que dan las tareas en los colegios. Las mamás empiezan a hacerse cargo de cosas Que de tienen las que que hacer los yo me chiquillos. hacía cargo cuando estaba en primer grado y en primaria. Tuve esta mañana Entonces un ahí dile- voy de un nuevo. dilema Dilema con conmigo. eso. Y no estoy atacando, pero ahí voy de nuevo. Los papás tienen que darle a sus hijos ese sentido de responsabilidad y tienen que darle a sus hijos herramientas para investigación, no darle las cosas todas masticadas, porque de verdad los niños de hoy en día, de la generación X, tienen que desarrollar también. Muchas Ariel gracias por estar con Medina, nosotros. especialista en robótica, gracias por acompañarnos esta mañana Gracias con a este ustedes. tema Muy bueno. tan interesante, porque la verdad es que él viene a hablarnos acerca de los avances en educación que se hacen, y aquí uno se apasiona y terminamos hablando de otros temas, pero es que la educación es primordial para una sociedad y si no invertimos en ella no estamos haciendo nada. Creo que por eso es un tema que nos llena de pasión. Gracias, Ariel, por acompañarnos. Excelente, gracias a ustedes. Esta mañana